Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Sí? ¿Se escucha bien por ahí? Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos de cuarto y quinto de secundaria? Bueno, es el segundo intento de poder grabar esta clase, porque hace rato estuve grabando, ya estuve por terminar ya, y justo se me apagó la computadora. Entonces, ojalá ojalá ahora sí no vuelva a ocurrir eso, yo ya quiero terminar con el trabajo. Bien, chicos, nosotros vamos a trabajar un tema de historia universal. Vamos a tratar de acelerar. Vamos a avanzar dos temas el día de hoy. Uno más que otro, claro, de hecho, uno más que otro. Un tema vamos a trabajar más que otro tema. Pero bueno, de todas maneras, también quisiera hacerte recordar que ya están próximos los exámenes de final de trimestre, así que no vayas a dejar que pasen los días sin repasar, repasa, por favor, cumple con tus deberes de estudiante y además también que ya te voy a pedir en cualquier momento para que me presentes tus cuadernos, ¿ya? Así que ojalá que todo esté al día, ¿ya chicos? Vamos a empezar hablando en primer lugar de la Iglesia Católica, ¿sí? La Iglesia medieval, chicos, de aquella época, que por cierto es muy diferente a la Iglesia Católica de ahora, porque ha pasado por ciertos procesos históricos, por eso es que ahora es muy diferente. Vamos a ver por qué se convirtió en la institución más importante y poderosa de la época. También vamos a estudiar qué tipo de poderes tenía, cómo es que tenía bastante riqueza económica, eso también vamos a ver. Y por último, también, chicos, vamos a hablar acerca de las cruzadas, ya que eran expediciones militares impulsadas por la Iglesia Católica para hacer guerra, pues, contra los musulmanes. Resulta que los musulmanes, pues, habían tomado lo que es la zona de Palestina, y recuerda que en Palestina, pues, está la zona de Israel, Jerusalén, ¿no? Nazaret, y bueno, ¿no? Ahí nació, creció y murió Jesucristo. Entonces, los musulmanes habían tomado esa zona, chicos, habían invadido esa zona y lo habían convertido en una zona altamente económica, altamente comercial. Entonces, la Iglesia Católica dijo, oye, no es posible que permitamos que los musulmanes hayan tomado, esos herejes hayan tomado Tierra Santa, ¿no? La tierra de nuestro Salvador Jesucristo. Tenemos que ir a luchar contra ellos y resulta, chicos, que la iglesia forma una alianza pues con las monarquías de la época y se van a luchar, pues forman estas cruzadas, estas expediciones militares para ir a luchar en contra de los musulmanes y botarlo de esas tierras. ¿Me dejo entender? Claro, la iglesia decía como pretexto, claro, vamos a recuperar Tierra Santa, la tierra de nuestro Salvador, pero en realidad lo que quería la iglesia era expandir más la religión católica y credo cristiano y de esa manera, pues, obtener más fieles y con ello más diezmos. Claro, y por otro lado, esto fue apoyado por las monarquías. ¿Por qué? Porque la zona era altamente comercial, se podían tener ganancias de ahí. Entonces, eso tenemos que aprender a diferenciar, ya que ustedes son de cuarto, quinto de secundaria, eso tienen que ver ustedes, ¿ya? Un poco más allá de lo evidente, ¿ya chicos? Entonces, eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a comentar acerca de la iglesia medieval, la iglesia católica medieval, una importante institución, que tiene que tener tres elementos, ¿no? Los fieles, el clero y el credo cristiano. Cuando hablamos de los fieles, son los creyentes, claro, toda la comunidad creyente, el clero, ¿no? El obispo, el cardenal, el fraile, el papa, ¿no? Etcétera. El credo cristiano, pues, ¿no? Que es justamente la ideología, ¿no? La religión, ¿no? El rezar, el estar con la Biblia, orar, hacer tu primera comunión y cumplir el resto de sacramentos, ¿no? Entonces, eso es parte del credo cristiano, pues, ¿ya? ¿Cómo llegó a tener la iglesia tanto poder, chicos? Bueno, hay que recordar el feudalismo. La iglesia llegó a recibir muchos feudos y el tener feudo era símbolo de poder económico. Y además también obtuvo ingresos por el cobro de ¿qué? De diezmos, que era donar el 10% de todo lo que tienes a la iglesia. Y si eras campesino, no hay problema, podías pagar la primicia, que era la primera cosecha que tú sacabas de alimentos. Y si tú de repente tienes dinero y quieres ser de repente cardenal, quieres ser obispo, quieres ser fraile, quieres ser cura, no hay problema, puedes comprar tu cargo, puedes pagarlo. Entonces, eso era la simonía y por eso también recibía dinero la iglesia de aquella época. ¿Ya, chicos? Y también por ahí estaba pues la venta de indulgencias, que era lo más curioso de la época, que consistía justamente en vender el perdón de los pecados. Si bien es cierto, muchas personas pues tenían miedo a ser muy pecadoras porque el castigo cuando morías iba a ser terrible, claro, te podías ir al infierno,
Entonces, en aquella época, chicos, muchas personas querían evitarse ir al infierno y podían pagar. En vez de hacer penitencia, en vez de hacer tantas actividades como castigo o como sanción de parte de la iglesia, podías comprar tú el perdón de los pecados. Habían ofertas, habían promociones, claro, algo, digamos, por decirlo así, sí, pues, habían promociones donde tú podías pagar a la iglesia por los pecados que tú habías cometido y la iglesia te daba a cambio un documento, ¿no? Te daba un documento en la cual decía que tú ya estabas libre, habías pagado ya por tus pecados y supuestamente la creencia era que cuando tú morías, te podían enterrar junto con ese documento, te podían enterrar y tu almita al ir al cielo y junto para encontrarse con San Pedro, podía llevar tu almita ese documento y mostrarle a San Pedro, ¿no? ¿Sabes qué, San Pedro? Por si acaso, yo ya pagué mis pecados, así que déjame entrar directamente al paraíso. Entonces, eh, eh, déjame decirte que era un documento que se vendía demasiado en la época, la famosa venta de indulgencia, ¿no? Que era la venta del perdón de los pecados y producto de ello también tenía ingresos la Iglesia Católica, ¿ya? Habían dos tipos de poderes de la iglesia, el poder temporal, que era el poder político y económico sobre los feudos. Recuerda que incluso el Papa también era un señor feudal. Muchas autoridades del clero eran señores feudales, pero también estaba su poder espiritual, ¿no, chicos? El poder espiritual que era esa influencia, esa fuerza religiosa sobre los fieles, ¿ya, chicos? O sea, realmente lo que decía la iglesia, eso era lo que los fieles creían. Bien. Instrumentos de la Iglesia Católica, a ver, había la excomunión, de repente algún hereje, alguna persona que haya cometido alguna sanción grave para la Iglesia Católica era expulsada de la comunidad cristiana y eso era lo más terrible, chicos, ¿eh? Eso era lo terrible, votarte de la comunidad cristiana era como mandarte directamente al infierno y eso era lo que la gente le tenía mayor miedo, ¿no? Entonces, así como recibías tu primera comunión, tu recibimiento a la comunidad cristiana también podían votarte, ¿no? La excomunión. Entonces, eso sí era lo más terrible. Ahora, lo más catastrófico todavía era cuando votaban de la comunidad a toda una población. La iglesia podía hacer eso, votar a toda una población a través de la famosa interdicción. Entonces, toda esa población ya estaba maldita, por así decirlo, ¿no? Estaba maldita, estaba con un montón de maldiciones por parte de la Iglesia Católica y todos sus habitantes seguramente se irían directamente al infierno, o sea, en la creencia de la época, ¿no? Pero si habían comunidades para corregir, o habían personas para corregir, o de repente por ahí alguien se oponía a la Iglesia Católica y se podía corregir, para eso estaba el Tribunal de la Santa Inquisición, que por cierto sometía a castigos a los no creyentes. Si de repente alguien había cometido un delito, también podían llevar a la Santa Inquisición y recibía muchos maltratos hasta que confiese justamente cuáles eran sus delitos. Ya, chicos, la Santa Inquisición se encargaba de corregir a las ovejas descarriadas, por así decirlo. Entonces los castigos eran terribles, o sea, más o menos así como estamos viendo en la imagen, así más o menos eran los castigos. ¿Ya? Entonces, ese es para tenerlo en cuenta. Acá hay una práctica, chicos, para poder desarrollarla en clases. Ya si quieres pones pausa al video, ponle pausa al video y puedes desarrollar estas preguntas. ¿Sí? A ver. No te olvides, por favor, enviar esta práctica y la tarea junto por plataforma, por favor. Tienes que enviarlo. Tienes que completar tus notas. Y bueno, el otro tema que quería comentarte era acerca de las cruzadas. Esto sí es a modo de comentario. Ya abordaremos un poco más en la clase en vivo. Las cruzadas que, como te había comentado, eran expediciones militares lideradas por la Iglesia Católica en los siglos XI y XIII. Más o menos, chicos, han habido como 8 cruzadas aproximadamente en contra de los musulmanes por esos territorios que te comenté, ¿verdad? En la zona, claro, en la zona de Palestina, donde está Israel, Nazaret, ¿no? Que para la Iglesia Católica, por cierto, un pretexto era para iniciar esta guerra el recuperar Tierra Santa, pero en el fondo, ¿qué cosa era? ¿Cuál era la causa de estas cruzadas, de estas guerras? Justamente expandir el credo cristiano, tener más fieles, tener más diezmos, más ingresos para la iglesia, y por otro lado también aprovechar el poder o digamos el, el poderío comercial, ¿no? De estos territorios. Claro, había mucha actividad comercial, ya chicos, el potencial comercial, eso querían aprovechar también, ayudados por la iglesia, o perdón, las monarquías de aquella época. ¿Ya? Ahí está. Bien, entonces ahí están justamente los pretextos para iniciar las cruzadas, los pretextos que puso la Iglesia Católica, reconquista de Palestina.
y también unidad religiosa entre católicos y ortodoxos. Hay que recordar que el Imperio Romano se había dividido en dos, Imperio Romano de Occidente y Imperio Romano de Oriente. Ambos tenían su iglesia católica, pero con ciertas diferencias, ¿no? Por ejemplo, nosotros conocemos al Papa, ¿no? Claro, el representante de la iglesia católica, pero ese es de la iglesia católica de Occidente. En cambio, en la iglesia católica de Oriente, por ejemplo, ellos tienen su patriarca, ¿no? Que es como el Papa, pero ellos le dicen patriarca. La cruz incluso también es algo diferente. Entonces, ¿qué dice la Iglesia Católica? Bueno, hay que luchar contra los musulmanes y hay que unirnos, ¿no? Tanto la Iglesia Católica de Occidente como de Oriente deben unirse. Entonces, ahí está, ya chicos, unión entre las religiones católicas, ¿ya? ¿Cuál fue la causa principal? Como te dije, expansión de los estados europeos en busca de territorios comerciales, ahí está, y expansión del credo cristiano. Estas son las causas para iniciar las cruzadas, ¿ya chicos? Entonces ahí podemos ver, mira, imagínate, ¿eh? Hasta frailes, hasta incluso sacerdotes iban a pelear con su espada a matar, si es posible, gente, porque no iba a haber problema, porque según el papa de la época, que era el papa Urbano II, quien llamó a las cruzadas, dijo, no hay problema si se matan personas, Dios lo quiere, Dios los bendice. No hay problema, no va a ser pecado porque están luchando por la justicia, están luchando por Tierra Santa. Mira, mira, mira cómo proponía la Iglesia Católica de la época, ¿no? Mira, es bien curioso lo que proponía, ¿no? Y aquí iban justamente, ¿no? Los famosos cruzados, ¿no? Los soldados que iban a la Guerra Santa, ¿no? Entonces, ahí está. Profesor, ¿por qué cruzados? Porque llevaban una cruz, bien en la espalda o bien en el pecho. Entonces, ahí está. Así iban justamente, chicos, a pelear contra los musulmanes. Y bueno, aquí está el desarrollo, pues, un poco de las cruzadas para que lo vayas leyendo. Esto voy a preguntar en la clase en vivo, por si acaso, ¿ya? Léelo, por favor, le pones pausa y lo lees. No te olvides de copiarlo a tu cuaderno para que puedas participar, ¿ya? Bien, aquí hay una tarea, chicos, una tarea para que ustedes lo puedan presentar por plataforma. No se olviden, pongan pausa, por favor, al video. Lo bueno de YouTube es que le pueden poner pausa. ¿Ya, chicos? Bien, nos vemos en la clase en vivo. Por favor, voy a estar preguntando constantemente. Va a haber evaluación oral. ¿Ya, chicos? Nos vemos. Cuídense.